Vamos a empezar con el capítulo, no me recuerdo, el capítulo 7 del libro de Chang, tiene el título de Soluciones no electrolíticas, ¿sí? Y dice, solución es una mezcla homogénea de dos o más fases que forman una sola fase. Igual esto lo voy a escribir. Sí, ahí está, ¿no? Para mejor dejarlo así. Solución mezcla homogénea de dos o más componentes que forman una sola fase. La mayoría son líquidos, aunque también existen gaseosas, ejemplo el aire y las soluciones sólidas. Ejemplo, la soldadura. Ahora vamos a ver las unidades de la concentración, porcentaje en peso, y esta se define como, voy a poner así en W, la palabra en inglés. Esta, ahí está, que es peso del soluto, entre peso del soluto más peso del disolvente. Y esto es por 100. Aquí no se necesita conocer la masa molar, conocer, o el peso molecular, ¿no? Molar del soluto. Recordando que el soluto es el que se encuentra en menor proporción, ¿eh? Y no depende de la temperatura. A ver, molaridad. No, bueno, aquí está, se me pasó, pero al igual y lo voy a poner fracción mol. Este es importante. No tiene unidades. Luego por ejemplo, aquí lo maneja como X, pero luego X la manejamos para la fase líquida y Y para la fase gaseosa. Entonces aquí le voy a poner la línea de quebrado. Ahí está, que sería, eh, bueno, aquí también esto lo puedo ver como esto. Voy a poner acá como peso de la solución para terminar con eso, ¿no? Y por otro lado, en términos este es el número de moles de, del componente iésimo. Le voy a poner aquí iésimo. Este es número de todos los moles, no, perdón, de, de moles de todos los componentes. Esto lo ponemos en términos de NI entre la sumatoria desde igual a 1 hasta n componentes de NI, y esto es igual a X. Ahora, molaridad. Te lo voy a poner un poquito más para abajo. Lo definimos como así, o también en términos de concentración. Luego hay veces que así se utiliza, ¿no? Esto lo voy a poner así igual. Voy a poner número de moles. Voy a poner moles de soluto entre volumen de solución. Solución. ¿Sí? Y esto tiene unidades de mol sobre litro en el sistema internacional. Molalidad. Molalidad. Ahí está. La definimos como M minúscula, que es igual a este
sí, número de moles de soluto, moles de soluto entre peso del disolvente, ¿sí? Y esto tiene unidades de mol sobre kilogramo. Yo ahorita voy a poner una imagen del matraz aforado, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos, aquí tenemos el matraz aforado de 500 mililitros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre molaridad y molaridad? Aquí ustedes deben calcular las moles del soluto y el matraz aforado tienen que aforarlo. Primero tienen que, bueno, en términos de la masa, a partir del peso molecular, porque nosotros sabemos que la concentración es igual al número de moles entre volumen y el peso molecular es igual a la masa sobre el número de moles. Entonces aquí el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Si lo podemos sustituir acá, C es igual a M sobre... Bueno, le voy a poner con W, para no confundirlo con molalidad. Este le igual y si no se me pasa. Peso molecular entre el volumen. Entonces aquí la concentración es igual a la masa sobre volumen por el peso molecular. Ustedes pueden determinar la masa que se requiere para una cierta concentración. C por B por el peso molecular de la sustancia. Entonces ya podemos utilizar aquí la, la masa. Entonces ya le agregamos la masa o los moles equivalentes y lo aforamos. ¿Cómo lo vamos a hacer para aforarlo? Pues hasta que donde llegue el afore que está ahí, ese es el afore. ¿Sí? Entonces 500 mililitros. Ese es para la molaridad. Y para la molalidad, ¿cuál es la diferencia? Pues que en este caso, ustedes tienen que, por ejemplo, aquí va a ser sin la masa y nosotros por ejemplo, en un vaso de precipitados de, no sé, de 1000 mililitros, 1000 mililitros. Entonces aquí ustedes ya tienen la masa de la sustancia y lo aforan. Bueno, no más bien lo aforan, no. Lo vierten acá y va a ser por eso de disolvente. ¿Sí? Esa es la diferencia entre molaridad y molalidad. ¿Sí? A ver, entonces aquí, ¿cuál es la que se utiliza más? Pues molaridad, ¿no? Es la que se utiliza más. Fácil de medir el volumen de una sustancia, depende de la temperatura. Es una desventaja de la temperatura. Esto es una desventaja. Y la molalidad, esta es independiente, es una de las ventajas de la temperatura. Unidad preferida en los estudios que comprenden cambios de temperatura como unas propiedades coligativas de las soluciones, que esto es lo que vamos a ver más adelante. Sí, bueno, entonces voy a continuar. Ahora, vamos a ver la parte de cantidades molares parciales. Estas son propiedades extensivas de un componente y AP constantes, dependen de la masa. Sin embargo, si te tiene el volumen molar parcial, que esto sería como el volumen molar parcial es B, es igual a B entre N. Esta es una propiedad intensiva. Esta y esta son propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque dependen de la cantidad de materia. Entonces se dividen de la cantidad de materia. No depende de la masa. Y es una propiedad intensiva. Por ejemplo, el volumen específico de el agua, le voy a poner como H2O, una atmósfera
eso es como quieres, se dice que se evalúa a una atmósfera o está dado a una atmósfera de 298 Kelvin, que es el estado estándar, es de 0.018 moles o mol por litro, sin importar si existe poca o mucha agua presente. Ejemplo, en soluciones los criterios son diferentes, las propiedades extensivas dependen de la temperatura. Estas dependen de la temperatura, presión y composición. Esta les digo que es, por ejemplo, luego la utilizamos para el líquido y para el gas, XI, y Y para el gas, para la fase gaseosa. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene que utilizar propiedades molares parciales y para eso tenemos el volumen molar parcial. Ahora, entonces, aquí tenemos este volumen molar o volumen, sí, volumen molar del agua. Tenemos una mezcla con etanol, volumen de TOH específico que es igual a 0.058. No, aquí, perdón, este no es mol por litro, es por litro por mol. Es litro por mol y este es litro por mol, ¿sí? Porque es un específico. Por mol, si se mezcla medio mol de cada líquido, por ejemplo, volumen de mezcla, si se mezclara medio mol de H2O más medio mol de etanol, ETOH, en principio, se esperaría que fuera un medio de mol por 0.018 litros sobre mol. Las unidades, ¿verdad? Un medio mol por 0.058 litros sobre mol. ¿Sí? Y el volumen de la mezcla se esperaría o se pensaría que es ¿cuánto? Pues unidades, mol, entre mol se cancela mol, mol, entonces nos queda litro, lo cual esto no es cierto, esto es lo ideal, ¿sí? El volumen, este vamos a poner aquí como ideal, volumen de la mezcla real es igual a 0.036 litro, y esta disminución es resultado de la interacción intermolecular desigual entre moléculas, entre moléculas distintas. Sí. Esto se ve gráficamente en la figura 7.1. Volumen total de una mezcla de etanol a cualquier concentración, la suma de número de moles es 1. La línea recta representa la variación de volumen con la fracción molar de una solución ideal. La curva representa la variación real. Observe que en etanol igual a C el volumen corresponde al del volumen molar del agua y en X del etanol es igual a 1. Volumen es el volumen molar del etanol. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí lo que vamos a ver, este es el de 0.018. Lo voy a poner aquí. Este es el del agua. Y este lo voy a poner con otro color. Que es el de el amarillo. Lo voy a poner aquí. Es ¿sí? Que está acá, que sería el valor de 0.058 y este sería 0.018.
Esta es la solución ideal, que es una línea recta, y esta es la solución real. ¿Sí? O sea que va a disminuir. Aquí, por ejemplo, esta es, les decía ahí en el H2O, puro. Esto es igual a 1. Y bueno, aquí sería la fracción, ¿no? Y la fracción de C2H5OH es igual a 0. Aquí XH2O es igual a 0 y XC2H5OH es igual a 1. Aquí, por ejemplo, tenemos la mezcla 0.5. Va a ser una mezcla, ¿sí? Pero en los extremos vamos a tener los compuestos puros, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con esto, dice que A T y P constantes, el volumen de una solución, el volumen de una solución es función del número de moles. De moles. Entonces, ¿esto cómo lo puedo representar matemáticamente? B es igual a B, N1, N2, en número de moles. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Y sacamos la derivada de B. Derivada de B es igual a la parcial, porque es una función, esta es función de dos o más variables independientes con respecto del volumen con respecto a N1, a T, P y a N2 constante por la derivada de N1 más. Ah, sí, pero esto es para dos componentes. Vamos a poner aquí 1 y 2, ¿vale? Entonces aquí de manera similar la derivada parcial de B con respecto a N2, a T, P, N1, la derivada de N2, ¿sí? Entonces, estos los podemos representar como dB es igual a B1 de N1 más B2 de N2, donde esto representa B1, el volumen parcial. Esto representa al volumen parcial 2. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que, integrando esta ecuación, integrando esta ecuación en ambos lados, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues esto quiere decir, implica que B es igual a N1, lo voy a acomodar nada más, no es problema, más N2, B2. ¿Sí? Ahora, esta ecuación la podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Si graficamos B contra N2, N1 es fijo, te lo voy a poner acá, lo voy a poner así, miren, ahí está. Determinación del volumen, ahora sí, del volumen molar parcial, el volumen de una solución de componentes se mide como función del número de moles N2 del componente 2. La pendiente de un valor particular N2 da el valor molar parcial B2, que sería esto, la pendiente, que es la derivada, ¿no? Esta es una función dada y la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada, ¿sí? Esto del cálculo diferencial. Entonces aquí dice, se prepara, voy a poner con rojo o amarillo para que se vea, prepara una serie de soluciones a ciertas temperaturas, a cierta T y P. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí sí. N1 es fijo, N1 es fijo, pero se cambia y se cambia N2, que es lo que está pasando aquí.
Entonces, de esta ecuación se puede despejar B1, B1, el volumen B1. Lo voy a hacer mejor ahorita con pasos. Entonces sería B menos N2, B2 igual a N1, B, N1, 1, B1. Entonces aquí lo que se hace es despejar B1, lo voy a reacomodar, ¿no? B menos N2 entre B2 sobre N1, y ese es el volumen B1, ¿sí? Bueno, entonces ahí esto es lo que tenemos. Ahora, bueno, entonces, ahora empezamos a continuar con la parte de la energía molar parcial de Gibbs, pero ahora para mezclas. Lo que ya hemos visto anteriormente era para soluciones, o más bien no era soluciones, más bien era sustancias puras. Entonces, aquí se define la energía de Gibbs como GI igual a la parcial de G con respecto a NI, a T, P y NJ. O sea, NI deben ser diferentes. Esto es considerando la definición de el volumen de BI, ¿no? El volumen parcial, ¿sí? Esta NJ les digo que es número de todos los otros componentes presentes a T y P constantes, ¿sí? También se denomina como GI es igual a mu, a ver, GI con rayita. Esto me salió muy feo, esta mu i, se le denomina el potencial químico, y ese se utiliza cuando tenemos mezclas, ¿eh? Este es para mezclas, aclarando. Mezclas y proporciona un criterio. Esto nos sirve como criterio para el equilibrio. Equilibrio, voy a poner aquí, y la espontaneidad de un sistema de componentes múltiples o mezclas, ¿no? Componentes múltiples, al igual que G para componente puro, o para un componente, ¿no? Sí, entonces eso es importante. De manera similar al caso anterior del volumen, se va a trasladar para una solución, lo del volumen específico, la mezcla, ahora, pero para el caso de la energía de Gibbs, para una solución de dos componentes, se tiene que G, la energía de Gibbs, es igual a N1 mu1 más N2 mu2. Este es similar al caso del volumen que vimos anteriormente, ¿no? Ahora, dice, consideremos, voy a poner aquí, bueno, entonces ahí está, consideremos la transferencia de DNI moles componente I desde un estado A, mu I A, a un estado final B, eh,
Voy a poner esto mejor. Mu i b para un proceso a temperatura y presión constante se tiene que dg es igual a mu i b dni menos mu i a dni a. Y se sabe que los números de moles totales es igual a Na más Nb. Sacando la derivada de esto va a ser constante, es igual a cero de Na más dNb. Y como está igualada a cero, dNa es igual a menos dNb. Por eso el signo negativo que tenemos aquí. Entonces, para considerar eso, ¿sí? Entonces aquí yo lo que puedo hacer es de que dg es igual, lo puedo factorizar el dni, mu i b menos mu i a por dni. Y tenemos esta expresión. Ahora, aquí, de manera similar para el caso de lo que hemos visto anteriormente, para un solo componente, aquí tenemos, lo voy a poner con rojo, dice si mu i b, lo voy a poner un poquito más abajo, ahí está, mu i b es menor a mu i a, esto implica que dg, si mu i b, esto va a ser negativo, que si este, por ejemplo, tuviera, este fuera mayor, no sé, 50 y este sería 20, sería menos 30, ¿no? Nada más para, por ejemplo, ¿no? Valores numéricos. Ahora, por otro lado, moles de A y B, proceso espontáneo. Esto es un proceso espontáneo. Ahora, si mu i b mayor a mu i a, esto implica que dg es igual a... No, perdón, estaba pensando. Mi dg es mayor a cero y esto es de A a B, ¿no? Para este caso va a ser de espontáneo de A a B. Y este será espontáneo, esto implica que sería espontáneo, pero ahora de B a A, o más bien, que eso también nos sirve para la parte del equilibrio químico, ¿eh? Lo vamos a hacer más adelante. Esto es A, va a ser al revés, a B. Sí, esto lo voy a volver a escribir porque como que no me quedó bien. Espontáneo de A B. Sí, aquí va a ser espontáneo, pero de B a A. Esto puede ser para un proceso físico o para un proceso químico. ¿Sí? Entonces, dice, se sabe que a T y P constantes, a T y P constantes, la dirección de un cambio espontáneo siempre tiende a reducir la energía de Gibbs del sistema. Entonces, aquí, la dirección de un cambio espontáneo siempre tiende a reducir la energía de Gibbs del sistema. ¿Cuál sería el otro caso? Pues el último caso sería que mu i en B fuera igual a mu i en A. ¿Y esto qué implica? Pues que dg sea igual a cero. Y aquí estamos en el equilibrio. Nada más que aquí recordando que esto es para mezclas porque está involucrado el potencial químico. Bueno, entonces aquí está relacionada, pero con lo del volumen que hemos visto anteriormente. Dice volúmenes molares parciales del agua y del etanol en función de la fracción molar del etanol. Observe las diferentes escalas del agua izquierda, que va desde, este es el del agua 0,18, es el volumen real. En la mezcla, acá recuerden que este es agua pura, este es H2O pura y este es C2H12.
H5OH puro, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. A ver, entonces aquí esto es lo que tenemos, el del agua. Y aquí va a haber un cambio en la mezcla para el caso del etanol, que va a ser 0.058. Y las expresiones que les digo que teníamos anteriormente para el caso de volúmenes dB el volumen, también se aplica o se puede utilizar para el caso de la energía de Gibbs, que era la que teníamos acá. ¿Sí? También está acá, es esta, y ya, entonces ahí lo tenemos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a ver la parte de la termodinámica de las mezclas. Y antes, les digo, es continuación de la parte de la que se vio para para un componente puro. Entonces, antes se vio que la energía de Gibbs es igual a G0 más RT logaritmo de la presión entre un bar. Y aquí esta la utilizábamos así, si no mal recuerdo. Pero esta es para que sea una propiedad intensiva, propiedades intensivas. Pero solamente en términos del componente, ¿no? Ahora, en una mezcla de gases ideales, ¿cómo se tiene? Vamos a ver. Entonces, aquí utilizamos gases ideales porque es la menos complicada. ¿Sí? Bueno, entonces, utilizando para una mezcla de gases ideales, tenemos que potencial químico de I es igual de manera similar, potencial químico de I en el estado estándar, más RT logaritmo de la presión parcial del componente iésimo entre un bar, que es el estado de referencia, ¿verdad? Y esta también era para un gas ideal. Pero aquí es para una mezcla de gases ideales, aclarando ese punto, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, esta es la presión parcial del componente I, y no, y en la mezcla, ¿no? Sí. Y este es el potencial químico cuando su presión parcial es de un bar. Es de un bar. Por eso este es su estado, ¿no? Dice, considerando la mezcla, vamos a ponerle, considerando la mezcla de Ni moles del gas, moles del gas a TIP, con N2 moles, no, pero este es más bien, este es N1 con N2 del gas 2 a las mismas a T y P, ¿cómo se tiene? Que la energía de Gibbs es igual a N1 G1 más N2 G2. Y a final de cuentas, aquí también lo que debemos tomar en cuenta y lo que nos dice Chang, esto es potencial químico 1, porque estamos en una mezcla 1, no es I. ¿Sí? Bueno, entonces ahí.
eh, que lo que tenemos, pues vamos a utilizar esta expresión como G inicial es igual, utilizando esta expresión, N1, ahí no me va a alcanzar, lo voy a copiar, voy a bajar un poquito, ahí está. G inicial N1, que es igual al potencial, entonces aquí sería mu1, o que no es mu i, más RT logaritmo de la presión parcial de I. Ya se omite el lumbar. Ya le voy a quitar también esto, ¿no? Y esto en principio ya sabemos que es valor absoluto, no hay valores de logaritmo negativo, ¿no? Más N2 de manera similar, mu2 en el estado estándar, más RT logaritmo de la presión parcial. Este tampoco es I, sino es 1. Ahí lo tenemos. Y aquí lo voy a poner, ¿no? Se omitió un bar en logaritmo de pi entre un bar. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿va? Para que esto sea adimensional. Entonces eso es como si fuera un 1 y ya. Entonces, eh, después de la mezcla, los gases ejercen las presiones parciales, no, perdón, aquí es la presión total, ¿eh? Aquí con cuidado. Las presiones parciales, ahora sí, P1 y P2, donde la presión total es igual a P1 más P2. Eso pues ya lo sabemos, ¿no? Que la presión total es igual a eso. A ver, entonces aquí esta va a ser G final. G final es igual a N1 y 1, 0 más RT, logaritmo de P1, ahora sí, más N2, mu2, 0 más RT, logaritmo de P2, porque ya está en la mezcla, ya se mezcló y se tiene que delta G de la mezcla es igual a G final menos G inicial, y eso es lo que voy a hacer ahorita, sustituir. Sí, bueno. Entonces ahí está. Delta G de la mezcla es G final menos G inicial, donde G final es N1 por mu1 0 más RT. G final es esta. P1 más N2 mu2 0 más RT logaritmo de P2. Luego menos N1 mu1 0. Este es G inicial. Más RT logaritmo de la presión total más N2 mu2 0 más RT logaritmo de la presión total. Entonces aquí voy a hacer la operación y que puedo ver ahí, lo voy a poner así. Lo acomodé, está multiplicando. Estos son 4, estos son 4. Entonces aquí se cancela con esto, son de signos opuestos. Aquí me falta esto también se cancela con este. Y aquí podemos utilizar las reglas de los logaritmos como delta G de la mezcla es igual a N1 RT logaritmo de presión 1 sobre la presión total más, a ver, déjenme ver si está así. Sí está bien.
más N2 RT, logaritmo de la presión 2 entre la presión total, ¿vale? Donde, recordando que XI es igual a la presión parcial de I entre la presión total, podemos hacer que delta G eh, y además esto también lo podemos ver como NI entre N total. Entonces NI es igual a XI por N total. Entonces aquí podemos hacerle N1, ahorita le voy a poner así, mezcla, es igual a N1, sería X1 por N total por RT, logaritmo de X1 más X2 NRT, logaritmo de X2. ¿Sí? Entonces aquí puedo factorizar NRT, delta G de la mezcla es igual a NRT X1 logaritmo de X1 más X2 logaritmo de X2. Y esta expresión, pues es la expresión para una mezcla. Y esta la voy a encerrar porque esta ecuación es importante. Ahí la tenemos. Entonces aquí, pues lo que quiere decir que la delta G de la mezcla va a ser negativa. ¿Por qué? Pues porque el logaritmo, esto va a ser n moles, n va a ser positivo, r positivo, t positivo, x va a ser una fracción, ya que conocemos que x1 más x2 es igual a 1. Entonces aquí, por ejemplo, x, no sé, 2 es igual a 1 menos x1. Esta también la pudiéramos dejar en términos de la fracción x1. Aquí está x1 y ya, ¿no? Bueno, ahí no le vi. Aquí está. Sería x1. Entonces va a ser negativo. Ahora, además se tiene que la derivada parcial de g con respecto a t, que se le habíamos visto anteriormente, a presión es igual a menos la entropía. Entonces, la entropía de mezclado se obtiene diferenciando ecuación A, T y P constantes. Entonces, la derivada del delta G de la mezcla con respecto a T a presión constante es derivando esta. Entonces, pues vamos a ponerla, ahí la voy a poner así, voy a copiar esta. Esta la voy a copiar así. Este lo voy a poner aquí. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es sacar la derivada de todo esto, la derivada con respecto a t de esto, y esto lo que es constante, pues lo saco, lo voy a poner con, entonces esto, todo esto, lo que viene hasta acá, esto sale constante, entonces ya nada más quedaría de la derivada, lo voy a poner así, la derivada de t con respecto a t, y esto va a ser 1. Por lo tanto, esto sería igual a, voy a poner un poquito más abajo, así, voy a copiar esto rápidamente. Ahí está. Entonces aquí quedaría como es R por X1, logaritmo de X1 más X2, logaritmo de X2. ¿Sí? Ah, pero este tiene signo negativo. Tiene signo negativo. Entonces el delta de de mezcla
va a ser mayor a cero, que es lo que se esperaba, ¿no? Entonces aquí al final de cuentas esto va a quedar, lo voy a poner aquí, esto es igual a menos NR y por lo tanto va a ser positivo, ¿sí? Ya por último, para ver gráficamente todo esto no lo voy a, este va a quedar, la entalpía de mezcla, delta H de mezcla, sería igual a delta G de mezcla menos T por delta S de mezcla. Y esto, se fijan, esto es NRT, el X1 al igual lo voy a copiar. Bueno, entonces aquí este es más, ¿no? Este es más. De la definición, esto sale de la definición de la energía de Gibbs. G es igual a H menos TS. H es igual a G más TS, lo pasamos del otro lado como positivo. Entonces aquí delta G de mezcla es esto. Esto es delta G de mezcla. Y esto es el delta S de mezcla. Delta S de mezcla. Que lo estamos multiplicando por T. Que a final de cuentas pues, lo pudiéramos introducir acá. Con el signo menos N. Lo voy a poner acá. Para no dedicar eso. N. Y aquí T. Y a final de cuentas, pues, ¿qué podemos ver de ahí? Pues que tenemos lo mismo que este. Y por lo tanto, delta H de mezcla es igual a cero, independientemente de la composición. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver gráficamente. Gráficamente tenemos que, gráfica de T, delta, bueno, gráfica de la energía en función de la composición de la mezcla de dos componentes para formar una solución ideal. Lo voy a poner aquí. Ahí así para ver si podemos ver lo que estaba ahí arriba. Ahí así. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues que x1 es igual a cero y x2 es igual a uno, x1 es igual a uno y x2 es igual a cero. Entonces aquí tenemos la energía, va a depender de los joules, o esa energía, de la fracción. Delta H de mezcla, pues no va a depender de la mezcla, va a ser igual a cero, independientemente. Entonces esta va a ser delta G de mezcla, va a ser eh, negativa en todo momento, pero va incrementándose conforme aumenta la composición hasta la mitad, hasta el punto 5, y después va a aumentar. Sin embargo, delta S de mezcla va a ser, va a aumentar porque es positivo hasta llegar a un máximo y de ahí va a disminuir cuando la fracción sea igual a cero. Bueno, pues vamos a ver este ejemplo. Dice, calcula la energía de Gibbs y la energía de Gibbs y la entropía de la mezcla de 1.6 moles de argón a una atmósfera y 25 grados centígrados con 2.6 moles de nitrógeno a una atmósfera y 25 grados centígrados. Suponga comportamiento ideal. Entonces, en primer lugar, tenemos que sacar la fracción del argón. X argón es igual a 1.6 moles entre 1.6 más 2.6, que son los moles totales. Entonces, X argón es igual, ¿cuánto? A 0.38. ¿Sí? Y ya sea que la calculemos de argón, la del nitrógeno, de manera similar, X nitrógeno, como 2.6 entre 1.6 más 2.6, que esto va a ser igual X nitrógeno es igual a 0.62. O también saben que X argón más X nitrógeno es igual a 1. ¿Sale? Entonces, es equivalente. Ya de aquí pueden despejar, ¿no? Pudieran haber despejado X nitrógeno es igual a 1 menos X argón y es equivalente.
¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Ahora, de la ecuación de delta G de mezcla es igual a nRT se multiplica a x1 por el logaritmo de x1, que en este caso x1, pues podemos tomarlo como el argón. Este es el argón más x del nitrógeno por el logaritmo de x del nitrógeno. Y ya, ahí vamos a calcular y la entropía. Y ya, a ver cuánto. Bueno, entonces aquí tenemos que delta G de la mezcla sustituyendo valores nos da de menos 6.910. Unidades, vamos a dejar las unidades de kilojoule. Entonces delta G de la mezcla es igual a menos 6.91 kilojoule. Y de las ecuaciones anteriores, de la derivada y todo eso, pues tenemos que delta S de la mezcla es igual a menos delta G de la mezcla entre la temperatura, que sería menos por... esta la dejamos en términos, porque esta sí la expresamos en términos de Joule, Joule sobre Kelvin. La entropía, la energía de Gibbs, la entalpía, la energía interna, por lo regular se expresa en kilojoule, pero esta no. Entonces es menos 6.910 joules sobre 298 Kelvin y nos da que delta S de la mezcla va a ser igual a ¿cuánto? Pues aquí tenemos que delta S de la mezcla es igual a menos delta G de la mezcla entre T. Sustituimos el valor menos en Joule, menos 6.910 Joule sobre 298 Kelvin nos da 23.2 Joule. Y el delta H de la mezcla, delta G mezcla o más T delta S de la mezcla, nos da, sustituyendo valores, nos da aproximadamente igual a cero. Dice, este cambio fue a temperatura constante. Si las presiones parciales difirieran y existieran dos contribuciones de delta G de mezcla. Bueno, entonces, hasta aquí quedaríamos con este análisis de la energía de Gibbs de mezcla y todo eso en términos de los potenciales químicos. ¿Sí?